Estación Reddit. Nunca quise ser madre, me veo obligada a cuidar de mi hermano como si fuera mi hijo por culpa de mi madre. Nunca imaginé que mi vida sería así. Crecí en una familia llena de amor, pero también repleta de desafíos. Cuando mis padres se separaron, yo tenía apenas 15 años, y mi mundo comenzó a cambiar. Mi padre se fue y, aunque intentó estar presente de vez en cuando, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Mi madre, que ya era una mujer independiente, comenzó a trabajar más para mantenerse, y la responsabilidad de cuidar de mi hermano, que en ese momento tenía solo 5 años, recayó en mí. Recuerdo cuando esto comenzó, cuando mamá me pidió ayuda. Al principio, eran cosas sencillas, como darle un baño o ayudarlo con la tarea. No era nada del otro mundo, solo una extensión de lo que ya hacía como hermana mayor. Siempre me gustó cuidar de él, pero no tenía idea de lo que eso significaría para mi vida en los años siguientes. Con el tiempo, las cosas se intensificaron. Mi hermano necesitaba atención 24 horas al día, y mi madre simplemente no podía estar en casa todo el tiempo. Ella trabajaba largas horas, muchas veces hasta la noche, y yo me vi asumiendo la responsabilidad de ser casi como una segunda madre para él. Me despertaba en la madrugada para calmarlo cuando tenía pesadillas, preparaba sus comidas y hasta lo ayudaba con la tarea cuando estaba en la escuela. A medida que mi hermano crecía, yo estaba ahí para acompañarlo en todo. No había descanso, y mi tiempo libre desapareció. Había algo incorrecto en esta dinámica, pero en ese momento no podía verlo. Pensé que solo estaba haciendo lo que cualquier hermana mayor haría. No me sentía abrumada, pero al mismo tiempo, mi adolescencia se me escapaba de las manos. Mientras mis amigas salían a fiestas, viajaban y vivían sus propias experiencias, yo estaba ocupada con responsabilidades en casa que se multiplicaban cada vez más. No me importaba hacer lo que mi madre me pedía. Hasta disfrutaba ver a mi hermano feliz y me sentía orgullosa de ser la persona en quien él confiaba tanto. Pero a medida que pasaron los años y fui madurando, me di cuenta de que mi vida estaba siendo moldeada no por mis propias elecciones, sino por las necesidades de mi madre y por el papel que ella me había forzado a asumir. Cuando cumplí 20 años, empecé a darme cuenta de que lo que estaba sucediendo no era saludable para mí. Extrañaba experiencias que otros de mi edad estaban viviendo, como salir con amigos, viajar e incluso dedicarme a una carrera o a una relación. Sentía que mi vida estaba estancada porque estaba atrapada en esta función de cuidadora. Lo peor de todo era que mi madre parecía no notar la presión que yo estaba sintiendo. Estaba tan inmersa en sus propias preocupaciones financieras y emocionales que no veía que yo me estaba sacrificando por ella y por mi hermano. Lo que debería haber sido una ayuda temporal se convirtió en un patrón, en una expectativa. Comencé a sentir que no tenía permiso para tener mi propia vida, que mi único papel era ser la cuidadora, la hermana que nunca falla. Y eso no era algo que yo había elegido. Intenté explicarle a mi madre lo que sentía, pero no podía entender. Cada vez que hablaba sobre mis planes de salir de casa o hacer algo por mí misma, ella se devastaba, como si estuviera cometiendo una traición. Me decía que mi hermano me veía como una madre, que me necesitaba y que no podía alejarme de él. Esto me hacía sentir aún más culpable, como si estuviera siendo egoísta por querer algo para mí. Pero al mismo tiempo, me preguntaba si el problema no era mi falta de límites. Tal vez, en algún momento, me había perdido en este papel y había comenzado a creer que era responsable de él de forma irreversible. No quería ser su madre. Quería ser una hermana, alguien que estuviera ahí para él, pero no al nivel de una madre. Fue entonces cuando comencé a reflexionar sobre esto y comprendí que mi madre y yo necesitábamos tener una conversación seria. No podía seguir viviendo de esta manera para siempre. Tenía sueños, deseos, planes que no podían ser ignorados. No estaba siendo egoísta, sino que necesitaba cuidar de mí misma antes de cuidar de otra persona. En ese momento, mi vida comenzó a dividirse entre dos mundos, el de mi familia, donde era vista como la responsable de la estabilidad emocional de todos, y mi propio mundo, donde tenía el derecho de vivir para mí misma. Esta lucha interna me consumía, y fue difícil aceptar que cualquier elección que hiciera, alguien terminaría herido. Esa era la realidad que vivía. Amaba a mi hermano,
pero no podía seguir siendo su madre. Tenía que ser yo misma. Y, poco a poco, me di cuenta de que el primer paso para vivir mi vida de verdad sería establecer límites claros. Necesitaba aprender a decir que no, a ser más firme en mis decisiones y a permitirme vivir para mí misma. Esta situación me hizo reflexionar sobre cómo la maternidad a menudo se impone de manera silenciosa y cómo el peso de las responsabilidades familiares puede ser invisible para quienes están afuera. Muchas veces, no es solo la presión explícita de la madre lo que pesa, sino las expectativas no dichas y el amor que sientes, que te hace sentir culpable por querer algo diferente. Ahora, con la madurez y claridad que los años me han traído, puedo ver que la situación no era saludable para nadie. Y que, para poder ser una buena hermana, necesitaba ser una persona saludable, emocionalmente equilibrada. Pero eso era algo que aún tendría que aprender con el tiempo. Esta fue la primera parte de este viaje. Me forzó a madurar más rápido de lo que quería, pero también me hizo darme cuenta de que, para liberarme, tendría que confrontar las expectativas que mi madre y yo habíamos creado a lo largo de esos años. Cuando empecé a reflexionar realmente sobre mi vida, la verdad me golpeó con fuerza. Estaba viviendo para los demás, especialmente para mi madre y mi hermano. Siempre fui alguien que se dedicaba a los otros, pero eso comenzó a asfixiarme. Quería ser más que la cuidadora de la familia. Quería tener una identidad propia, permitirme ser más que la hija o la hermana. La primera vez que pensé en salir de casa fue aterrador. Mi madre siempre decía que no podía abandonarla, que yo era su única compañía. Esta idea de ser la responsable de su estabilidad emocional pesaba mucho, pero también era una carga que ya no quería llevar. Lo más difícil fue darme cuenta de que la presión que ella ejercía sobre mí no solo era externa, sino también interna. Yo misma sentía una culpa inmensa por querer algo diferente. Me vi en una encrucijada. Por un lado, estaba mi deseo de libertad, de poder salir y vivir mi propia vida. Por otro lado, estaba la responsabilidad que sentía hacia mi hermano, quien me veía como una figura materna. Él era tan joven y, aunque sabía que necesitaba a su madre, también era consciente de que no podía depender de mí para todo. Lo cierto es que mi madre, de manera indirecta, me colocó en una posición que nunca pedí ocupar. Cuando hablaba con ella sobre mis planes, como querer vivir sola o tener más espacio para mí, su respuesta siempre era la misma: se sentía abandonada. Eso me paralizaba. Cada vez que intentaba expresar mis propios deseos, la culpa me golpeaba. Quería ser la persona que mi madre imaginaba que yo fuera, pero, al mismo tiempo, quería ser yo misma. Empecé a evitar las conversaciones sobre salir de casa, pero la sensación de estar atrapada, de no vivir para mí, comenzó a ser insoportable. Deseaba hacer cosas simples como salir con amigos, tener una cita, viajar, cosas que parecían tan triviales para los demás, pero que para mí se sentían imposibles. Mi vida estaba limitada a casa y al cuidado de mi hermano. No era eso lo que imaginaba para mí a los 25 años. Sabía que necesitaba tomar una decisión, pero la culpa me devoraba. ¿Cómo podría dejar a mi hermano y a mi madre? Era una lucha interna constante. Pero, al mismo tiempo, sentía que, si continuaba en este camino, perdería una parte importante de mí misma. La frustración crecía cada día, y lo que más temía era descubrir que mi vida pasaría entera sin que realmente hubiera vivido. Era difícil conciliar el amor y la responsabilidad que sentía por ellos con el deseo de vivir mi propia vida. Sentía que, si salía de casa, estaría fallando, pero también sabía que, si no lo hacía, me perdería a mí misma. Era un intenso dilema emocional, una batalla constante entre lo que se esperaba de mí y lo que realmente quería para mi futuro. Cada vez más, empecé a darme cuenta de que, para vivir mi vida, necesitaba tomar el control de la situación. Para estar emocionalmente sana, tendría que aprender a ser más firme y establecer límites con mi madre. Esto no significaba que la abandonaría o que no estaría presente para mi hermano, sino que necesitaba espacio para crecer y convertirme en la persona que realmente quería ser. Esta etapa fue fundamental para darme cuenta de que el mayor obstáculo no era mi madre o mi hermano, sino la culpa que sentía y las expectativas que se habían creado a lo largo de los años. La decisión de buscar mi propia libertad fue difícil, pero necesaria para mi bienestar.
Una de las cosas más difíciles de manejar en este proceso fue la culpa. Crecí en un ambiente donde el cuidado y el apoyo mutuo eran fundamentales. Desde pequeña, aprendí a dar prioridad a los demás. La culpa siempre fue una constante en mi vida, especialmente cuando se trataba de mi familia. Sabía que mi madre dependía de mí, pero nunca imaginé que esto me llevaría a un punto en el que me sintiera incapaz de vivir mi vida. Mi madre nunca fue explícitamente egoísta, pero de alguna manera me hacía sentir que no tenía elección. Contaba conmigo para todo, desde las tareas diarias hasta la gestión emocional del hogar. Cuando me decía que mi hermano me veía como una madre, eso me dejaba aún más ansiosa. ¿Cómo podría simplemente irme y dejarlos atrás? ¿Cómo podría abandonar a alguien que me veía como su principal fuente de apoyo? Cada vez que consideraba la idea de salir de casa, la culpa surgía y me impedía seguir adelante. Mi idea de ser una buena hija y hermana estaba tan atada al cuidado constante que, para mí, cualquier gesto de independencia parecía una forma de traición. No sabía cómo equilibrar el deseo de vivir para mí misma con la responsabilidad que sentía por ellos. Era como si mi vida estuviera completamente atada a la de ellos, y cualquier movimiento que hiciera hacia mi propia vida fuera visto como una fuga. Sabía que mi madre no estaba pidiendo que fuera madre de mi hermano, pero, en la práctica, ella me hacía sentir así. Cuando decía que él me veía como una madre, no solo se refería al cariño que él sentía por mí, sino a una expectativa que se había creado a lo largo de los años. Y esa expectativa me atrapaba en todos los momentos, recordándome que, si me iba, sería difícil para él. Lo peor era que esa expectativa también me hacía sentir egoísta. Esta lucha interna entre el deseo de vivir mi vida y la culpa que sentía por pensar en alejarme de casa fue uno de los mayores desafíos emocionales que enfrenté. Sabía que no podía continuar así, que no era saludable para nadie. Sin embargo, la sensación de responsabilidad y la culpa por querer ser feliz me paralizaban. Cada vez que intentaba hacer planes para mi futuro, mi mente regresaba a la idea de que no podía abandonar a mi familia. Esta carga emocional, que a menudo era silenciosa, me consumía. Sentía que no tenía derecho a tener una vida propia porque mi hermano y mi madre me necesitaban. Pero en el fondo, sabía que, si continuaba por este camino, acabaría perdiendo quien realmente era. Necesitaba aprender a establecer límites, incluso si eso significaba desafiar la visión que mi madre tenía de mí. Sabía que la única manera de resolver esto sería conversando con mi madre, pero, por alguna razón, tenía miedo de esa conversación. Temía que, al expresar mis sentimientos, ella me viera como alguien ingrato. ¿Cómo podría explicar que amaba a mi hermano y quería lo mejor para él, pero que no quería ser su madre? ¿Cómo podría romper esa expectativa que mi madre tenía de mí sin herir a nadie? Cuando intentaba hablar sobre la posibilidad de salir de casa, la conversación siempre tomaba un rumbo inesperado. Ella comenzaba a llorar, diciendo que no sabía cómo se sentiría sin mí, que mi hermano no entendería. Y, en el fondo, sentía que ella tenía razón. Él estaba muy unido a mí, y la idea de dejarlo con mi madre parecía cruel. No quería ser la razón por la que él sufriera, pero al mismo tiempo, sabía que debía seguir mi propio camino. Esos intentos de conversación generalmente terminaban en frustración, ya que mi madre no podía ver más allá del dolor que sentiría. Y no sabía cómo convencerla de que, para ser una buena hermana, necesitaba ser una persona más feliz y realizada, con mi propia vida. Me vi perdida en este ciclo, donde cualquier intento de cambiar la dinámica parecía amenazar el equilibrio de nuestro hogar. Al tratar de romper el ciclo, me di cuenta de cuánto complicaba todo el amor que sentía por mi hermano. Sabía que él me veía como una figura materna, y esa relación que habíamos creado a lo largo de los años se había convertido en algo que él no quería perder. Quería que él fuera independiente, que no dependiera de mí para todo, pero eso parecía una amenaza para él, y también para mi madre. Cada vez que sugería la idea de cambiar la dinámica entre nosotros, ambos reaccionaban con tristeza. Pero también sabía que, para ser una buena hermana, necesitaba ser una persona saludable. No podía seguir viviendo para los demás, sacrificando todos mis propios deseos y sueños. Estaba dejando de ser quien realmente era. Amaba a mi hermano, pero necesitaba aprender a ser alguien más allá de la cuidadora.
y esa batalla interna entre el amor que sentía y la necesidad de tener mi propia libertad fue lo que más me consumió. Me veía dividida entre querer tener mi propio espacio y el miedo de que mi hermano se sintiera abandonado. Él aún era muy joven, y mi madre se encargaba de recordarme todo el tiempo cuánto me necesitaba. Pero en el fondo, sabía que la única manera en que él podría crecer de forma saludable era sin esa dependencia excesiva. No podía ser su madre, porque eso me impedía ser la hermana que realmente necesitaba. La preocupación por él me hacía sentir que cualquier movimiento hacia mi independencia sería un acto egoísta. Sin embargo, cuando comenzaba a pensar en las oportunidades que podría tener un trabajo más enfocado, viajes, relaciones, sentía un cosquilleo de esperanza. Merecía vivir mi propia vida también. El miedo de lastimar a mi hermano y a mi madre me mantenía atrapada, pero sabía que, para ser una buena hermana, necesitaba ser una versión mejor de mí misma. Y esa versión necesitaba espacio, libertad y decisiones propias. Comencé a darme cuenta de que, si no cuidaba de mí misma, no podría ser realmente una buena hermana para él. Estaba tan enfocada en ser responsable de la felicidad de los demás que me olvidé de buscar la mía propia. La mayor lección que aprendí fue que, para poder apoyar a mi hermano y a mi madre de la mejor manera, necesitaba estar en un lugar emocionalmente saludable. Esto no significaba abandonar a mi familia, sino establecer límites. Comencé a entender que la vida no debía vivirse solo para los demás. Necesitaba poner mis deseos y necesidades en primer lugar, no para ser egoísta, sino porque mi felicidad también importa. Mi hermano y mi madre no podían depender de mí para todo. Quería ser alguien a quien pudieran admirar, pero para eso, necesitaba ser alguien que yo admirara también. Con el tiempo, empecé a planificar mi independencia, sin dejarme paralizar por la culpa. La idea de salir de casa comenzó a aclararse, y empecé a entender que, al hacerlo, estaba dando a todos nosotros la oportunidad de evolucionar. Mi hermano podría acercarse a mi madre, y yo podría construir mi propia vida, con más equilibrio. Finalmente, después de pensarlo mucho, decidí que era hora de hablar con mi madre sobre mi necesidad de más libertad. Sabía que sería una conversación difícil, pero no podía seguir posponiéndola. Estaba claro para mí que, si no tomaba una acción, mi vida seguiría siendo moldeada por sus expectativas. Necesitaba ser honesta, aunque sabía que eso podría herirla. Cuando finalmente logré reunir valor, la conversación comenzó de manera tensa. Mi madre estaba visiblemente angustiada, como si estuviera al borde de las lágrimas, cuando hablé sobre la necesidad de salir de casa. Le dije cuánto la amaba, pero que necesitaba vivir mi propia vida, que necesitaba espacio para crecer y ser quien realmente soy. Intenté explicar que eso no significaba que la dejaría o que dejaría de estar presente para mi hermano. Sin embargo, ella no entendió de inmediato. Dijo que se sentiría sola, que mi hermano se perdería sin mí y que alejarme sería como un golpe para ella. Intentaba, con toda la paciencia posible, explicarle que no sería un abandono, sino una forma de ayudar a todos a crecer. Ella se sintió profundamente triste, pero a lo largo de la conversación, fui dándome cuenta de que, aunque fuera difícil, esa era la única manera de que ella comprendiera. Después de la conversación con mi madre, sabía que necesitaba hablar con mi hermano también. Temía que él no entendiera. Siempre me había visto como una figura maternal, y la idea de que me alejara lo dejaba muy inseguro. Solo tiene 10 años, y sabía que este cambio sería difícil para él. Al mismo tiempo, sentía que esa dependencia que tenía hacia mí no era saludable. Cuando hablé con él, intenté ser lo más sincera posible, sin dejar de lado su sensibilidad. Le expliqué que, aunque seguiría siendo su hermana, necesitaba más espacio para crecer y vivir mi vida. Se puso triste, pero después de un tiempo, pude notar que comenzaba a entender. Sabía que me amaba y que la relación entre nosotros no cambiaría, pero necesitaría acostumbrarse a la idea de que ya no sería su madre. Después de esas conversaciones, empecé a darme cuenta de que el proceso de establecer límites no sería fácil. No se trataba solo de salir de casa, sino de aprender a decir no sin sentirme culpable. Nunca había sido buena estableciendo límites, especialmente con mi madre, que siempre había sido muy dependiente de mí.
Desde pequeña, me enseñaron a ser responsable, a cuidar de los demás, y eso me hacía sentir que mi vida no podía ser completamente mía. Con el tiempo, comencé a darme permiso para cuidar de mí misma. Aprendí que establecer límites no significaba ser egoísta, sino saludable. Empecé a decir no a algunas solicitudes de mi madre e incluso a cuestionar algunas de las expectativas que ella tenía sobre mí. Ella, por supuesto, no reaccionó bien en algunas situaciones, pero poco a poco me di cuenta de que, al ser firme, estaba creando un espacio donde todos podíamos respirar. Este proceso no fue fácil, y la culpa aún aparecía de vez en cuando, pero fue una manera de proteger mi salud mental. Empecé a darme cuenta de que mi felicidad y bienestar eran esenciales, tanto para mí como para mi familia. No podía ser una buena hermana, hija o persona si seguía anulándome para satisfacer las expectativas de los demás. Establecer esos límites fue un paso crucial hacia mi independencia. Fue como un ejercicio de autodescubrimiento, donde pude aprender a equilibrar mis responsabilidades con el deseo de ser feliz. Poco a poco, me fui sintiendo más confiada y capaz de seguir mis propios planes. Hoy, sigo en el proceso de encontrar mi equilibrio entre la familia y mi vida personal. Salir de casa fue solo el comienzo de un viaje de autoconocimiento y aprendizaje. Cada día, aprendo más sobre cómo vivir mi vida sin sentirme culpable. Me he dedicado más a mi trabajo, a mis amigos y, sí, incluso a mi propio ocio. He salido más, he viajado y me he permitido hacer cosas que, antes, pensaba que no eran permitidas para mí. Mi relación con mi madre y mi hermano ha cambiado, pero de una manera positiva. Mi madre ha comenzado a entender que, al darme espacio, ella también necesita fortalecerse. Ella se ha estado acercando más a mi hermano, y él, poco a poco, ha comenzado a entender que, aunque siempre lo amaré, no puede tratarme como su madre. No los estoy abandonando, sino que les estoy ayudando a ser más independientes. En el fondo, sigo preocupándome por ellos. Aún estoy atenta a sus necesidades, pero ahora estoy aprendiendo a equilibrar eso con el cuidado que tengo por mí misma. He descubierto que, para ser la mejor versión de mí, necesito seguir mis propios deseos y ser fiel a lo que quiero, sin cargar con el peso de ser responsable por todo. La lucha no ha terminado, pero ahora puedo mirar mi vida con más claridad. Sé que la jornada para establecer mi independencia seguirá siendo desafiante, pero también sé que, al hacerlo, estoy creando un futuro más saludable y equilibrado para todos. Ya no soy solo la hija o la hermana, también soy una mujer que está construyendo su propia vida. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!